Esta articulación, chicos, que es la trapecio metacarpiana. Esta articulación, estamos acá, ¿sí? Esta articulación es un encaje recíproco. Como los encajes recíprocos son cóncavos en un sentido y convexos en el otro. ¿Eso cómo se traduce? Por eso se le dice articulación en silla de montar. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando va montado el tipo? Claro, Sí. Cóncavo en un sentido, convexo en el otro, y la silla propiamente dicha es opuesta. Eso representado en la manito es esto también. Cóncavo en un sentido, convexo en el otro, y se corresponde con algo, con otra superficie articular, que es opuesta. A esta concavidad le corresponde esta convexidad, y a esta convexidad le corresponde esta concavidad. ¿Se dan cuenta? Es la trapecio metacarpiana. Como la mortaja, ¿no? No, esta, es la trapecio. Bien. ¿Qué características va a tener, cómo va a estar conformada la caílla articular de... Hay diversas teorías que explican cómo se estaría movilizando la trapecio metacarpiana. Una de ellas dice que se movilizan gracias a los movimientos del encaje recíproco, y que a su vez hay una segunda parte articular que es a través de ese movimiento donde se darían estos movimientos más complejos y más combinados. ¿Cómo son las articulaciones? Tenemos a nivel del trapecio, y es lo que necesito que miren, una convexidad, o mejor dicho, una concavidad en sentido dorsopalmar, y una convexidad en sentido radiocubital. Concavidad en este sentido, convexidad en este. O sea, concavidad en este sentido, convexidad en este. Eso, por lo tanto, si la articulación tiene esta disposición, la disposición de la carilla articular del primer metacarpiano va a ser opuesta y va a ser ahí. Entonces voy a tener una concavidad en sentido dorsopalmar y una convexidad en sentido radiocubital. Y esto articula ahí. Si esto está articulando de esta manera, puntualmente, este es el trapecio que iría fijo, y nunca está fijo porque se mueve toda la columna. Y este es el metacarpiano, que es el que más se movería. Yo sé que de acuerdo al movimiento que vaya a analizar, se va a comportar como una cóncavo convexa. ¿Por qué? Porque si el metacarpiano se desplaza en este sentido, me estoy desplazando, la convexidad está fija y la concavidad es la que se mueve. Entonces se está comportando como en este caso, una convexo cóncava. Si para este movimiento, y se comporta como una convexo cóncava, el rodado y el deslizamiento se dan en el mismo sentido. Si el metacarpiano hace este movimiento o este movimiento, se está comportando como una cóncavo convexa. Y en ese caso el rodado y el deslizamiento se van a dar en sentido contrario. Es decir, que si claro, en realidad no es difícil en función de cóncavo convexo y convexo cóncavo, ya sabemos cómo se comportan. Lo que tenemos que saber es cómo está dispuesta la superficie articular. ¿Sí? Vuelvo. Si el movimiento lo hace en este sentido, se está moviendo sobre una concavidad con respecto a una convexidad. Se comporta como una cóncavo convexa. Si se comporta una cóncavo convexa, ¿qué hace? Rueda en sentido radial y desliza en sentido cubital. Porque es opuesto. Rueda en sentido radial, si va para afuera. ¿En sentido opuesto lo que estás haciendo ahí? Esto es la palomita de la paz. Rueda en sentido... Esto yo lo estoy haciendo sobre la mano derecha. Mano derecha, mano izquierda. Esta es la mano derecha. Esta es la disposición del trapecio en la mano derecha y esta es la disposición del... ¿Ves? Si este hueso hace este movimiento, está rodando. ¿Por qué? Pues se está comportando sobre una... perdón, déjenme ver algo. Esto va así y así. Está bien, así y así. Bien, esto va ahí y ahí. ¿Sí? Tengo la concavidad en sentido dorso palmar y la convexidad en sentido radiocubital. ¿Lo ven, chicos, acá? Sí, no. sí.
Están boludeando. Sabía. Tengo la concavidad en sentido dorso-palmar. ¿Ven esa concavidad? ¿La llegan a ver ahí? La concavidad en sentido dorso-palmar y la convexidad en sentido radiocubital. Sí. En sentido lateral. Eso se corresponde con una articulación que es opuesta. Es convexa en sentido dorso-palmar y cóncava en sentido radiocubital. Si el hueso, si el primer... Claro, pero pará. Si el hueso se desplaza hacia externo, ¿sí? Se está comportando utilizando la convexidad del trapecio y la concavidad del primer metacarpiano. Entonces se comporta como una cóncavo convexa. Sí. ¿Cuál se pone primero? ¿Cuál se Cóncavo, La fija, o sea, la anterior. Este movimiento se está ejecutando sobre, si va para afuera, va externo, se está ejecutando sobre la concavidad, está usando esto, no, está usando la convexidad del trapecio con la concavidad del primer metacarpiano. Entonces se está comportando como una convexo cóncava, porque la convexidad usa este patrón de movimiento, ¿sí? Este patrón para desplazarse externamente. Para desplazarse externamente, claro. Y porque el movimiento de oposición va a ser en el que el hueso se va en este sentido. La anteposición y la retroposición es esto. La flexoaducción es esto y la extensión abducción es esto. Entonces, vamos de vuelta. Vamos para uno más fácil. Para la anteposición, donde el hueso hace esto, donde se va hacia anterior, se está desplazando sobre una concavidad en sentido proximal y una convexidad en sentido distal. ¿Ven la convexidad acá y la concavidad acá? Se desplaza así. Se desplaza ahí. Convexo, Entonces, cóncavo. no. Cóncavo convexo. Cóncavo convexo. ¿Lo ves ahí? Sí. ¿Sí? Cóncavo, Cóncavo convexo. Se desplaza en este En sentido. antepulsión. En antepulsión. Y es en el mismo sentido. Y en retropulsión, Cóncavo lo convexo. contrario. ¿No? Pero Sí. siempre cóncavo O sea, convexo. rueda y desliza en el mismo lado. En el mismo... Si es una No. cóncavo convexa, rueda en un sentido y desliza en el contrario. Sí. No. Sí, una cóncavo convexa, rueda en un sentido y desliza en el contrario. ¿Por qué? Porque grande. Cóncavo convexo. Está bien. No, chicos, miren, el húmero. Cóncavo, rueda en un sentido y desliza en el contrario. La cóncavo convexo. Estoy seguro de eso. Son las cosas que estoy seguro. Rueda en un sentido y desliza en el contrario, el cóncavo convexo. ¿Por qué? Porque recuerden que el deslizamiento es para mantener la alineación articular. Entonces miren, rueda y se está yendo la articulación. Entonces para mantener la alineación, desliza un poquito para abajo. Rueda y desliza en el otro sentido. La convexo cóncavo hace esto. Hace esto. Está rodando, convexo cóncavo. Rueda y desliza. Rueda y desliza. Pero la que se mueve no sería la cóncava. No, ahí la que se está moviendo es la convexa, en este caso. Pero no tomamos como punto fijo la que. Claro. Claro, se mueve la cóncava. Esperen, ¿en cuál? En la convexo cóncava. En la convexo. Yo hice al revés, perdón. Sí, perdón, yo hice al revés. Vamos, otra vez. Cóncavo convexo. Rueda y desliza. Rueda y desliza. Vamos, convexo cóncavo ahora. Convexo fija, cóncava mueve. Rueda y desliza. Se va acomodando. Rueda y desliza. En el mismo sentido. Claro. Dale. Entonces, cóncavo, convexa, rueda en un sentido, desliza en el contrario. Sí. Cóncavo, convexa. Convexo, cóncava, rueda en un sentido y desliza en el mismo sentido. Vamos otra vez acá. En la articulación trapecio-metacarpiana, en sentido dorso-palmar, es cóncava el trapecio, el proximal, y convexo el distal. Entonces, en la anteposición y en la retroposición se comporta como una cóncavo convexa. Si la base del primero hizo una anteposición, es decir, si se vino para adelante, la base se fue para abajo, porque deslizó para el otro lado. Es una cóncavo convexo. Ahora, en los movimientos de flexoaducción y de extensión abducción, lo que ocurre es que ahí sí se está comportando como una convexo cóncava. Antes era cóncavo convexo, ahora es una convexo cóncava. Entonces el movimiento del primer metacarpiano es en este sentido. La que se está moviendo es la cóncava.
Entonces, rueda, desliza, rueda, desliza, rueda, desliza, rueda y desliza en el